Hola, soy Jorge Larena y esto es Noticias de Sisamón. El episodio de hoy es algo singular. Se basa en una breve mención acerca de Sisamón en las actas de las Cortes del Reino de Aragón que tuvieron lugar en 1446. Para mí es una pequeña joya, porque no es nada usual que en ese tipo de documentos aparezcan menciones directas sobre el municipio. Lo habitual es que las pocas menciones que surgen tengan que ver con los titulares del señorío. Pero en este caso concreto, la mención, a pesar de su brevedad, tiene una interesante carga acerca de dos cuestiones que hoy en día y ya entonces son fundamentales para la vida de las personas. Una era la situación política que se vivía en la frontera entre Castilla y Aragón, y la otra se refiere a una actividad agropecuaria algo sorprendente para mí. De manera que me pareció interesante abordar cómo era esa situación y compartir esa actividad. Así que aquí os dejo con este nuevo episodio de Noticias de Sisamón. En las actas de las Cortes de Zaragoza de 1446, Sisamón aparece mencionado dos veces. La primera de ellas se refiere a Juan Fernández de Heredia, titular del señorío, lo que suele ser habitual en este tipo de documentos. La segunda, sin embargo, relata un curioso incidente. Un relato que resulta interesante, no solo por las circunstancias políticas en las que se enmarca, sino también porque nos da idea de una actividad inesperada en los terrenos de Sisamón. En ese tiempo, el pueblo debía estar cerca de los 200 habitantes. En el fogaje llevado a cabo en el Reino de Aragón 50 años más tarde, en 1495, que era una especie de censo de las casas habitadas, Sisamón disponía de 42 fuegos, hogares, y los expertos atribuyen entre 4 y 5 habitantes de media por cada uno de ellos. Es de suponer que con esa población las zonas de cultivo de cereal debían ser mucho más reducidas que las actuales, mientras que los pastos deberían ser más abundantes. La corona de Aragón no se encontraba en un buen momento. La peste negra había causado una importante crisis demográfica, y la entrega de numerosos territorios a la nobleza, como consecuencia de la guerra de los dos Pedros, limitaba la capacidad recaudatoria del reino. Aquella guerra, concluida en 1379, había dejado unas fronteras bien delimitadas y estables entre los reinos de Castilla y Aragón. Sin embargo, eso no había acabado con las tensiones entre ambos reinos, lo que repercutía en la vida de quienes habitaban los territorios fronterizos. En los años 1429 y 1430 tuvo lugar una nueva guerra entre Castilla y una alianza navarro-aragonesa, cuyos reyes eran hermanos. Una guerra que tenía más que ver con los intereses de Juan II de Navarra y Alfonso V de Aragón, pues al ser hijos de Fernando I, el trastámara castellano, proclamado rey de Aragón en el Compromiso de Caspe, los dos hermanos pertenecían a la alta nobleza castellana y tenían grandes intereses en Castilla que estaban en peligro. Pero el rey de Aragón, en realidad, tenía sus verdaderos intereses mucho más lejos. Desde el año 1300, con la entrega del reino de Murcia a Castilla, la corona de Aragón tenía cerrada la reconquista en la península y se había ido extendiendo por el Mediterráneo. Y en ese momento, los ojos del rey Alfonso tenían puesta su mirada sobre el reino de Nápoles. En mayo de 1432 partió hacia Sicilia, donde estableció la corte, y tras varios intentos consiguió hacerse con el reino de Nápoles, donde se estableció hasta su muerte en 1458. De manera que la frontera con Castilla carecía por completo de importancia para el rey, y, aunque los regentes trataron de evitarlo, la paz de 1436
conocida como la Concordia de Toledo, resultó negativa para los intereses de Aragón. En esas circunstancias, tuvieron lugar los acontecimientos que se recogen en las actas de las Cortes de 1446. Según consta en las actas, era muy común que partidas de guerreros castellanos se adentraran en los territorios fronterizos de Aragón, en incursiones de pillaje, sin que éstos tuvieran protección alguna. Así sucedió en Cabo La Fuente. En el mes de septiembre de octubre del año 1446, gentes de Sigüenza, tanto de pie como a caballo, entraron dentro en el lugar de Cabrafuén del reino de Aragón y, violentamente, tomaron preso a Domingo el Nieto, vecino de dicho lugar, collidor de las generalidades, recaudador de impuestos, de dicho reino de Aragón, y robaron todo lo que tenía, así de las generalidades como de lo suyo propio en su casa, y a él, con todos los bienes que tenía, que valían 1000 florines, llevaron preso al reino de Castilla. Y también robaron otras 3 casas de dicho lugar de Cabrafuén y se llevaron los bienes robados al dicho reino de Castilla. Así estaban las cosas, y ni siquiera Monreal de Ariza, que tenía un imponente castillo, disponía de una guarnición suficiente para detener aquellos actos de pillaje. En el mes de mayo de 1446, el alcaide de la Torre robó de Juan Rodrigo 6 carneros y de Domingo y Pedro Tirado, vecinos de Monreal, 50 carneros. La Torre, que aparece repetidamente en las actas como uno de los puntos de partida de aquellas incursiones, era lo que hoy conocemos como el Castillo de la Raya, situado en el municipio de Monteagudo de las Vicarías, justo sobre la frontera entre ambos reinos, pero cuyo nombre originario era la Torre de Martín González. Y precisamente desde la torre llegaron hasta el término de Sisamón. Sancho Conchellos y Miguel de Longares, ciudadanos de Tarazona, y Pedro de Oquendo, vecino de Zaragoza, tenían herbaje en los montes y términos de Ariza, Sisamón y Fetina, del reino de Aragón, 2500 puercos, más o menos. Y un día del mes de noviembre del año 1446, salieron cierta gente armada del lugar de la Torre, del reino de Castilla, y a manera de guerra entraron en los términos donde los puercos estaban herbajándose. Por la fuerza robaron y se llevaron 580 puercos grandes, de los que valían, uno con otro, 3 florines cada uno, y se los llevaron al reino de Castilla. El herbaje era un derecho que cobraban los pueblos por permitir que los ganados forasteros pastaran en sus términos. Lo cierto es que más tarde, pagando un rescate, los propietarios recuperaron una parte de los animales robados. Se me hace extraño imaginar las piaras de cerdos por los pastos de Sisamón, al estilo de la dehesa extremeña. Siempre que pienso en la ganadería del pueblo, las ovejas parecen la principal actividad. Sin embargo, gracias a las razzias de los guerreros de la Torre, hoy sabemos que en aquel momento de la historia las cosas eran diferentes. Hasta aquí el episodio de hoy. No sé si a alguien le habrá sorprendido también imaginar a las piaras de cerdos pastando por los terrenos de Sisamón. A mí, desde luego, me resultó bastante curioso. De cualquier manera, es un placer siempre ahondar en la historia del pueblo y compartirla con vosotros. Un saludo.